Libertad Emocional, Clínica Psicológica, con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Libertad Emocional. Libertad Emocional trae los temas de mayor relevancia en una sociedad moderna y su búsqueda por una verdadera salud integral. Libertad Emocional con la doctora Claudia Navas. Es un espacio dedicado a tu salud emocional. Libertad Emocional con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Bienvenido a su programa Libertad Emocional. Hemos estado compartiendo esta serie que le hemos denominado relaciones tóxicas, haciendo alusión a aquel tipo de relaciones que muchas veces entablamos con algunas personas, pero que lamentablemente en lugar de añadirle valor a nuestras vidas, en lugar de contribuir para que nuestros sueños, nuestras metas se puedan llevar a cabo, lo único que lamentablemente vienen a hacer es obstruir esas metas, esos sueños, esos ideales que tenemos en nuestras vidas. He estado compartiendo acerca de varios tipos de personas de los cuales debemos tener mucho cuidado, porque si permitimos que entren a nuestro círculo íntimo, lo único que vamos a lograr es que nos vengan a perjudicar. Recordemos que cuando hablamos del círculo íntimo, nos estamos refiriendo a aquel círculo de personas que vamos a permitir que estén muy cercanas a nosotros, que tengan injerencia en nuestras vidas. Es muy importante que recordemos el consejo bíblico que dice: júntate con sabios y sabio serás, pero júntate con necios y serás destruido. Es necesario pedirle a Dios sabiduría para que podamos tener a las personas correctas a nuestro lado, personas que puedan contribuir para que el propósito de vida que Dios nos ha dado se pueda cumplir. En esta oportunidad vamos a compartir la parte número 3 de la personalidad que le he llamado el indiferente. Cuando nosotros hablamos de la persona indiferente, este vocablo se refiere a la persona que no siente inclinación por nosotros, pero que tampoco nos odia. Esa es la personalidad del indiferente, aquella persona que no siente esa afición por nosotros, pero tampoco llega al extremo de odiarnos. Pero nos damos cuenta de que es bastante tóxica esta personalidad del indiferente, porque viene a drenar nuestro potencial emocional. Es muy difícil estar tratando con una persona que tiene cambios bruscos en su temperamento. Es muy difícil estar tratando con una persona que días va a estar contenta y días va a estar mal y no nos va a decir exactamente por qué. Hemos estado viendo acerca de la anatomía de la persona indiferente y vimos que uno de los aspectos que son muy relevantes en la personalidad del indiferente es que comienza la relación dando todo de sí, pero después, sin previo aviso, la persona tiene un cambio, un giro de 180 grados y la persona se torna totalmente distante, totalmente fría, totalmente insípida, sin explicarnos, sin decirnos qué fue lo que pasó. Cuando estamos tratando con una persona así, con un indiferente súbito, es muy difícil porque nosotros muchas veces pensamos de que la relación está muy bien. Y de repente, sin previo aviso, la persona tiene cambios abruptos en su personalidad. Entonces eso lo que viene a crear en nosotros son tensiones innecesarias, porque nos comenzamos a preocupar y decimos, pero ¿qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo hice para que esta persona de forma abrupta cambiara conmigo? Por eso vemos que el indiferente se torna demasiado tóxico para poder formar parte de nuestro círculo íntimo. Qué bonito es tratar con personas que son estables emocionalmente, que si comienzan siendo especiales con nosotros, pues que continúen siendo especiales, independientemente de las circunstancias que se puedan atravesar. En esta oportunidad vamos a compartir la parte 3 entonces de la anatomía del indiferente y vamos a ver que una de las características que tiene la persona indiferente es que no nos toma en cuenta en las decisiones más importantes de su vida, no nos toma en cuenta en el momento que va a tomar las decisiones más significativas de su vida. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así
la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí podemos darnos cuenta de que Jonás era un profeta de Dios, pero tenía el problema de la indiferencia. Vemos de que Dios lo había llamado, lo había escogido para que fuera a pregonar a la ciudad de Nínive, de que el Señor la iba a destruir por todo el pecado que esa ciudad había cometido, pero que les diera una predicación que nos instara al arrepentimiento. Vemos que en el momento que Jonás escucha la orden del Señor, dice que se levantó rápidamente y se fue de la presencia del Señor. Tomó la decisión de irse a Tarsis sin tomar en cuenta al Señor. Vemos que así es la personalidad del indiferente. La personalidad del indiferente, por lo regular, en sus decisiones más importantes, no toma en cuenta a las personas que realmente tendría que tomar en cuenta. Aquí vemos que Jonás fue indiferente a Dios, no le consultó si era bueno que él fuera a Tarsis o no, no le puso en las manos del Señor la decisión de poderse mover de un lugar a otro. Muchas personas que tienen el problema de la indiferencia, por lo regular así son, excluyen a las personas significativas en sus vidas y lo que hacen es ignorarlas en el momento de tomar decisiones importantes. No es tan sencillo escoger a la persona con la cual nos vamos a casar. En primer lugar, necesitamos la sabiduría de Dios, porque recordemos que las apariencias se engañan y Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón de la persona. Hoy una persona puede aparentar ser muy especial con nosotros, pero puede ser que tenga un corazón desviado, puede ser que tenga un corazón malo y que con el paso del tiempo dé a conocer la maldad de su corazón y llevemos una gran sorpresa. Es muy importante tomar en cuenta a Dios. Es muy importante hacer lo que hizo Isaac. La Biblia dice que Abraham pactó por su hijo Isaac para que Dios le diera una buena esposa. Y así fue. Dios le dio como esposa a Rebeca y formaron un gran matrimonio. Podemos darnos cuenta que la persona que no es indiferente, en primer lugar, siempre va a tomar en cuenta a Dios y va a tomar en cuenta a personas significativas en sus vidas. Por ejemplo, podemos darnos cuenta en el caso de Jacob, cuando Isaac ya había envejecido y había perdido la visión. Dice la palabra del Señor que en este caso Isaac llamó a Jacob y a Esaú, a sus dos hijos, ellos eran gemelos, y les dio instrucciones de que no tomaran mujeres que fueran ajenas al pueblo de ellos, al pueblo de Dios. Pero vemos que Esaú fue bastante indiferente y no tomó en cuenta en el momento de escoger a la esposa, en este caso Isaac, su padre. Es muy importante tomar en cuenta a las personas significativas en nuestras vidas, siempre y cuando las personas tengan de Dios y no sean personas egoístas, no sean personas que nos aconsejan viendo sus particularidades que realmente les convengan, sino que verdaderamente sean personas que nos aman y que piensan en nuestra felicidad. Porque hay casos en donde los padres, aunque sean cristianos, solamente ven por sus propios intereses y no ven por los intereses de su hijo y de su hija en el momento que van a encontrar pareja, en el momento que van a tomar una decisión para poderse casar. En este caso vemos que el indiferente no toma en cuenta a personas significativas en el momento de tomar las decisiones más importantes de su vida. Vemos de que el hecho de congregarnos en una iglesia es una decisión muy importante que no se puede tomar a la ligera. Debemos de pedir la dirección primeramente de Dios y de personas significativas, personas sabias, personas que conocen de Dios, que tienen una vida intensa de oración. Pero la persona indiferente pues hace todo en su vida, toma cualquier decisión en su vida y por lo regular excluye
a las personas significativas de su vida. Por eso se torna muy tóxica la personalidad del indiferente, porque toda persona desea que se le tome en cuenta. Cuando se entabla una relación estrecha con alguien, pues se espera que se nos tome en cuenta, pero cuando la persona es indiferente, las decisiones más importantes de su vida las va a tomar ajenas a nosotros, y eso lastima bastante, porque toda persona desea que se le tome en cuenta, y es muy importante no ser como Jonás. En el caso de Jonás, pues Jonás había recibido de Dios muchas bendiciones, muchos beneficios, con el hecho de que él era un profeta, tenía la bendición de servirle al Señor, pero vemos de que en el momento de tomar la decisión importante de cambiarse de un lugar a otro, ni siquiera tomó en cuenta al Señor. Por eso es muy importante que nos cuidemos de la persona indiferente, porque la persona indiferente, si es un indiferente constante, pues siempre va a ser insípido, siempre va a ser aislado de nosotros. Pero si es un indiferente súbito, va a ser la persona que va a comenzar la relación bien, pero de un momento u otro la persona va a cambiar, se va a tornar fría, insípida, y nos va a excluir de su vida. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta la sabiduría de Dios al podernos instar a tener cuidado con qué tipo de personas nos vamos a relacionar de manera estrecha. Así que el indiferente es una persona que en el momento de tomar las decisiones más cruciales, más significativas de su vida, por lo regular no va a tomar en cuenta a las personas que les hizo creer que eran significativas para él o para ella. Vemos en el caso del profeta Jonás que todos definitivamente creyeron que Dios era importante para él, pero vemos que en el momento de tomar la decisión de mudarse de un lugar a otro, ni siquiera a Dios tomó en cuenta. Cosa muy diferente de lo que hacía David. Vemos en 2 Samuel capítulo 2 versículo 1 que dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Aquí nos damos cuenta de que David tenía la particularidad de tomar siempre en cuenta a Dios. Él no se movía de un lugar a otro sin consultar a Dios, porque David no era un hombre con esta distorsión de la personalidad llamada indiferencia. Para David, Dios no le era indiferente, pero tampoco le eran indiferentes personas muy importantes que estaban a su lado. Por ejemplo, vemos de que en el caso de David se dejaba asesorar por el profeta Samuel, por el profeta Natán. Cuando murió Samuel, entonces quedó el profeta Natán, y entonces David estuvo bajo la sombra del ministerio de ellos, se dejaba aconsejar por ellos. Es muy importante tener en cuenta esto. La persona indiferente toma las decisiones de manera súbita, de manera impulsiva, y no toma en cuenta a personas significativas, personas que le podrían ayudar con un consejo a tiempo. La persona indiferente toma las decisiones por sí misma. Eso muchas veces le va mal, pero no solo le va mal, sino que daña las relaciones interpersonales que Dios le ha dado para su bendición. En segundo lugar, vemos de que la persona indiferente tiene la tendencia o la particularidad de solamente acercarse a nosotros cuando necesita algo. Tiene la particularidad o la tendencia de acercarse a nosotros, a hablarnos de buena manera solo cuando tienen necesidad de algo. Vemos de que por lo regular esas tendencias son demasiado egoístas, demasiado enfermizas. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 15 al 19, la palabra del Señor dice así: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar
a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Podemos darnos cuenta aquí de que aparece en la escena bíblica este personaje llamado Dalila, esta mujer llamada Dalila, que dice que empezó a seducir a Sansón. Recordemos que Sansón era un niño de promesa, era un niño muy especial. Desde el vientre de su madre había sido lleno del Espíritu de Dios. Y nos damos cuenta que había nacido con el propósito de destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios, llamados los filisteos. Y nos damos cuenta de que él creció, él fue un joven muy especial, pero lamentablemente se relacionó con Dalila. Y Dalila era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pertenecía a los filisteos, pero dice que él se enamoró de ella, y esta mujer era muy seductora. Vemos que comenzó a seducir al siervo de Dios, y dice que lo comenzó a hacer con el propósito de averiguar en dónde radicaba la fuerza física de Sansón tan asombrante. Vemos de que él mataba un león como matar un gato, una fuerza sobrenatural, una fuerza inexplicable, una fuerza que ya no era humana, sino que obviamente provenía del Dios Todopoderoso. Pero dice que lo presionaba, lo trataba bien, lo presionaba, le decía: pero si tú me amas, dime en qué radica tu fuerza. O sea, lo que ella quería sacar de Sansón era información. Entonces, mientras le sacaba la información, mientras extraía algo de Sansón, lo comenzó a tratar bien. Y cuando logró obtener lo que quería de Sansón, dice que comenzó a afligirlo, comenzó a maltratarlo, porque en la personalidad de Dalila se puede dar a evidenciar la indiferencia. ¿Por qué razón? Por varias razones. Número 1, porque esta mujer era insensible al dolor de Sansón. Recordemos que en la anatomía del indiferente vemos que es muy insensible, que no tiene afectos naturales que le inclinan a la compasión y a la ternura. A ella no le importó que Sansón fuera afligido, que le quitaran sus ojos, que perdiera su fuerza, que perdiera su relación con Dios. Por eso se torna muy tóxica la persona indiferente, porque es insensible, no le importa el dolor, el daño que le va a ocasionar a otra persona. Lo único que quiere es tener algún tipo de provecho, lo único que quiere es sacar algo, extraer algo de la otra persona. Podemos darnos cuenta que a nuestro